de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos este martes 16 de septiembre del año 2025 a una programación más de su noticiero Punto de Impacto para el Ecuador y todo el mundo por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana con un invitado muy especial, el abogado Francisco García Chano, magíster, él es experto en lo que tiene que ver derecho penal. Aquí le damos la más cordial bienvenida esta mañana, mi querido abogado Francisco. Bienvenido, buenos días. Gracias, Canito, una vez más, gracias por invitarme a tu programa que ayuda a educar a la comunidad y a mantenerlas al tanto de todo lo que sucede en el país. Muy bien, vamos a hablar un poquito del tema que está latente hoy día, ya que un asambleísta, el asambleísta Sergio Peña, el asambleísta nacional independiente, ha propuesto un proyecto en el cual quedan anuladas lo que tiene que ver con juicios de coactivas, no solo con CNT, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, cuando también a coactivas en tránsito. Entonces, en ese aspecto vamos a priorizar bien cuáles son las instituciones donde puede ir coactiva. Tengo entendido que en el IES no, en IES tampoco, por eso tenemos el profesional de derecho para que nos aclare estas inconvenientes e interrogantes. Bienvenido, Pancho. Gracias. A ver, toda institución del Estado en pro de cobrar las deudas que tenga con los ciudadanos debe tener un juez de coactiva para iniciar el trámite correspondiente al cobro de esa deuda. Tenemos que tener en cuenta de que el COE es el Código Orgánico Administrativo es el que regula los juicios coactivos. Le da el procedimiento y le dice al juez cuáles son los pasos del procedimiento a seguir para realizar una coactiva, un juicio coactivo. Efectivamente tenemos tiempos y formas y la notificación de cobro. ¿Y si no te llega esa notificación? Ahí, ¿Qué pasa? Pasa, querido Francisco. Ese es el problema que más sucede con las instituciones públicas. ¿Por qué? Por la falta de información actualizada. De repente nosotros tenemos una información de una dirección, de un número de teléfono, de un mail, que es el método como las instituciones están acostumbradas a realizar la citación. De hecho, eso viola un derecho en el cual que es el debido proceso. ¿Por qué? Porque aquí te dan por notificado, y obvio, temas de coactiva, primero el juez puede poner medidas cautelares. Antes de, si no te han notificado, tú no tienes conocimiento. O sea, como un sistema de prevención. Efectivamente. Entonces, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, tiene que demostrarte que la situación ha sido ilegal de alguna forma, que es lo que más sucede. Primero, partamos dentro del perímetro que se puede manejar la ley. Si una institución, usted tiene una deuda con una institución, puede durar hasta 5 años el cobro administrativo. Hasta 5 años. Hasta 5 años. El cobro administrativo, por ende, no se pudiese realizar el proceso. Posterior a eso, como le dije, hasta 5 años, en menos tiempo las instituciones públicas realizan el juicio coactivo, lo inician, y el tiempo de duración de ese juicio puede ser hasta 5 años. Ahí automáticamente ya no procede, ¿no? Efectivamente, hasta 5 años más. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene una deuda con una institución, vamos a poner CNT, ANT, el ATM, CNET, ¿ya? Y esa deuda ya tiene más de 6 años, 7 años, iniciado el juicio, automáticamente prescribió. Y si tiene 5 años y no se ha iniciado el juicio, también ya prescribió. O sea, en pocas palabras, en términos común, no tiene por qué cancelar la prescripción, efectivamente tenemos un mal concepto. La prescripción es la acción que pierde la institución pública en cobrarte el dinero, no en un ámbito de moralidad, no que significa que no tienes que pagar. Claro. Debería, pero ya pierde la eficacia de cobro la institución pública. ¿Cuáles son las instituciones más que se, lo que tiene que ver que prescriben? En este caso tengo entendido que IES y niñez no proceden. Esa sí la vamos a ver. Expliquemos eso. Sí. Primero, los del IES, las deudas patronales no prescriben, pero los pagos sí. Ya. En niñez y adolescencia no prescribe ninguna deuda. En niñez y adolescencia el interés superior es del menor, el cual tiene derecho a una pensión alimenticia justa. En eso pueden pasar 10 años, 20 años, cumplir la mayoría de edad y va a seguir existiendo la deuda. Ahí, en niñez y adolescencia lo que existen es otras vías. No hay un juicio coactivo, pero hay una orden de aprehensión. No, pero es bueno saber eso, porque mucha gente dice, bueno, yo niñez en IES. Claro. Y eso, bueno, tú como experto en el campo del derecho, estás aclarando a la ciudadanía. Exactamente. Efectivamente, como le digo, las deudas de niñez y adolescencia se no prescriben ni se borran. Ya estamos correctos. Efectivamente, como le digo, ahí lo que tiene que hacer la madre es seguir el juicio alimenticio, efectivamente, donde existe el cobro que es por medio de la premia. Correcto. De la premia personal. Y en el tema del IES, efectivamente, las deudas que tengan los patrones tampoco prescriben. Esas deudas son derechos adquiridos del trabajador, los cuales son irrenunciables. Muy bien, son las 10 de la mañana con 53 minutos en todo el país. Estamos vivo y en directo con el abogado Francisco García Chano, especialista en lo que tiene que ver estas cosas de temas de coactiva, hablando un poquito sobre la propuesta de un asambleísta que se va al gobierno, se va a la reforma del gobierno central, para que está pidiendo la lista de todas las personas que tienen juicio de coactiva, que son millones y millones de personas, que incluso nunca les ha llegado una notificación y hay deuda fantasma, mucho ojo, Francisco. ¿Y quiénes son perjudicados? El pueblo. Me pregunto yo, ¿dónde está la ley del consumidor? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, que solo es una vez en la bandera y no hacen nada en favor del pueblo, mi querido Pancho? Efectivamente. Sí. Aquí hay un problema bien grande en el cual se suscita en temas de procedimiento, como les manifiesto.
De repente nosotros tenemos una dirección, un correo electrónico que ya fue, vamos a decirlo en mi caso, 20, 30 años atrás. ¿Ya? ¿Qué hace la institución para poderme cobrar? Lo lógico debería ser actualizarse de la información, pero no, ellos se basan en la información inexacta que tienen ellos hace muchos años atrás para justificar una notificación en el cual en el principio del juicio coactivo a usted le van a ordenar el pago o que justifique el pago de él. Pero como no te llega la notificación, el juicio continúa. Entonces viene lo que es la prohibición de la ajena a bienes, viene la retención de valores en la cuenta y en algunos casos anteriormente hasta le ponían provisiones en el país y no sabían por qué era. Imagínese, ¿no? Ojo, vuelvo y le repito, lamentablemente para mi criterio muy personal como abogado, que yo estoy en contra de eso por ser coactiva porque se violan totalmente los derechos constitucionales de las personas. ¿Y por qué les digo esto? Porque la cartera de deudas que tienen las instituciones públicas de cobro no son reales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo, CNT. ¿Cuánto es el patrimonio contable de CNT? Vamos a decir que entre activos, pasivos, deudas son de, pongámosle un número fácil, $1 millón. Correcto. Pero las deudas por cobrar, vamos a decir que son $500.000, la mitad. ¿Eso es una deuda real contable? No la es. Porque dentro de esos $500.000 existen ya deudas prescritas. Claro. Ya que efectivamente el usuario no lo hace porque aún no te han tocado la cuenta o aún no te has enterado del juicio coactivo. Y eso no aumenta a nadie, lógico. Efectivamente. Entonces, hasta el mismo gobierno tiene un patrimonio irreal de lo que realmente ellos pueden cobrar o pueden ejecutar. Ya, porque efectivamente las instituciones públicas también viven de ese dinero y yo quería llegar a este tema muy interesante porque es un tema bastante polémico que millones de ciudadanos quieren aclarar y ver cómo se les ayuda. Incluso a mí me pasó, por ejemplo, en lo personal. Imagínate tú si hubiera tenido una madre, un hijo enfermo, que venga a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y no me notifique y automáticamente desvenga de mi cuenta personal cierta cantidad de dinero que yo no utilizo en un momento para emergencia. ¿Qué hago yo? ¿Se muere esa madre? ¿Se muere ese hijo? Esa es más o menos la perspectiva de la arbitrariedad que hay por las carteras castigadas que compran la deuda CNT. Efectivamente, esa es otra figura que actualmente se ha incorporado en el país ya hace muchos años atrás, que es, no existe el cobro de cartera. A ver, partamos de que en el momento de que ya no te pierdes la efectividad, tú, en el tema del coactivo, en un juicio coactivo tú te tienes que ir al contencioso administrativo que también puedes apelar. Que es lo normal. Que es lo normal cuando la institución no te da o vamos a decir, viola tus derechos. La gente piensa que hay que mandar un oficio, todas esas cosas. Efectivamente debería ser. Ese es el procedimiento, pero no se cumple. Correcto. Entonces cuando la institución no se cumple, ¿qué es lo que tú te vas al contencioso administrativo a reclamar los valores? ¿Por qué mucha gente no lo hace? Es un deuda de 200, 300, 400. Y mucha gente a veces tampoco tiene. Efectivamente. Entonces, lamentablemente, ¿cuál es la propuesta en la que el asambleísta quiere hacer y que yo estoy de acuerdo? ¿Sí? Primero, como institución pública, yo llego a la gerencia de CNT, de Pacific, del presidente, no cualquiera. Correcto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para tener un saldo real, que es lo que yo tengo en activo y pasivo, es decir, saben que veamos cuáles son las deudas que son cobrables y cuáles son imcobrables. Y parto de algo práctico. Primero, yo, por economía procesal y laboral de mis empleados, de los empleados que yo represento, ya no van a tener que estar en un trámite administrativo atendiendo a un usuario que también tiene que perder el tiempo y dinero pagando a un abogado o a alguien para poder salirse de su trabajo para hacer un trámite que a la larga en el sistema es claro. Deudas menores de 5 años automáticamente se deben inscribir por el Ministerio de la Ley. Como les digo, le pago a un empleado, el cual el Estado le paga para estar sentado y él está recibiendo deudas que ya no son cobrables. Entonces, eso es una pérdida de tiempo para el funcionario como para el usuario. Nosotros los ecuatorianos, para impugnar una multa que está mal notificada, tenemos que nosotros gastar tiempo y dinero y gastar en un abogado para que y ahí, mi querido Francisco, ¿por qué estas deudas las cogen otros estudios jurídicos que se la venden de la corporación o que ellos lo cogen a precio bajo? Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que creo yo? Porque eso no tiene ningún sustento. ¿Y eso es procedente? Eso no es procedente. Porque en el momento de que ya, ahorita, administrativamente pase el tiempo, ¿ya? Y vamos a decir que te toca demandar como empresa pública, tú tienes que demandar realmente con quién la persona natural tú adquiriste la deuda, en este caso la institución, y la persona natural a la cual adquirió el servicio. Tú no puedes ceder ese derecho a otra persona, a otra compañía para poderme demandar. Pero eso no es procedente, no es legal. No es procedente, no es legal. De hecho, ¿qué es lo que yo creo? Que estas instituciones hacen ese tipo de cobranza extrajudicial, porque lo que hacen es llamarte, torturarte todos los días, a llamar para que tú canceles algo. Ahora, hay que dejar algo bien claro, y es lo que yo siempre les recomiendo a los usuarios y a mis clientes. Cuando tú ya tienes una deuda prescrita, existe la prescripción por el tiempo, pero
los 5 años deben ser ininterrumpidos. Si tú en el momento de que llegas los 5 años del juicio coactivo, y en el año 3, en el año 2, en el año 1, en el año 5, 4 meses, 4 años, 11 meses, tú haces un abono a esa deuda, restableciste toda la deuda cero, o llegaste a un acuerdo de pago. De hecho, algo que me contaban era de que la misma institución de otros pagos, de otros servicios que ellos brindan, como que te inducen al pago, así sea. Es como asumir la responsabilidad. $110 como si es como asumir la responsabilidad. Pero mucho, ojo, mucho lo hacen porque, como tú dices, te llaman, te escriben, te y te dan ciertas alternativas de pago que para el usuario son accesibles. ¿Por qué? Porque si tú debes $400, $500 y yo te llamo como la empresa pública y te digo, ¿saben qué, señor Carlos? Con $20 yo le voy a restituir la deuda, le voy a quitar, levantar el juicio coactivo y efectivamente usted va a poder hacer un plan de pago. Y dice, bueno, con $20 que sí no tengo para... Pero no es que te quitan el juicio coactivo va a proseguir. Lo que hiciste fue reactivar el tiempo de la prescripción. Asumiste ya la deuda. Y lo asumiste y es la trampa de la empresa jurídica. Los ciudadanos no conocen eso. El desconocimiento de la ciudadanía, mi querido Francisco. Y bueno, te agradezco que aclaremos esto, porque estos programas se han hecho para esto, para aclarar, para ayudar al pueblo ecuatoriano. Son las 11 de la mañana con 2 minutos, coactivas en lo que tiene que ver las instituciones públicas del Estado, por ejemplo, el CNE, el CNT. Prácticamente 3.300.000 personas siguen con deudas injustamente fantasmas, mi querido Francisco. Esto es muy preocupante. Prácticamente 1.753.000 personas supuestamente fueron beneficiadas con el ex gobierno de Lazo, pero siguen las deudas fantasmas, intereses morosos. 3.300.000 usuarios quejándose todavía por deudas injustas con instituciones del Estado. Ahora, es muy importante esto. Cuando uno, lamentablemente, vamos a decir, de cierta manera, hay procesos, se han iniciado procesos que son ilegales. ¿Por qué? Tengo muchos casos de clientes, por lo menos en CNT, que nunca han tenido una línea, ni de teléfono ni de internet. Y ojo, cuando se les pide el contrato para ver la legalidad, se le pide a la institución. A la institución se le pide que no te lo dan. No te lo dan. No te contestan. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que estamos demostrando? Una vulneración de un derecho. Ahí automáticamente seguir un juicio coactivo, comparecer el juicio coactivo con ellos es una pérdida de tiempo, porque ellos no tienen la personalidad jurídica para poderte demandar. De hecho, no tienen el documento original con el cual van a probar ante un juez, ¿ya? Del contencioso administrativo de que tienes la deuda. Y una norma jurídica ya para ellos, por el mal proceder. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Mientras uno no sigue el procedimiento natural del proceso, que sería ir al contencioso administrativo y demandar ante un juez, efectivamente ellos van a seguir con el proceso coactivo y en el momento que te puedan cobrar y te puedan tener dinero, lo van a hacer. Y es ilegal. De hecho, en el COA te habla hasta de un porcentaje, si no me equivoco, que la deuda no puede, el interés y el valor a pagar no puede pasar del 20% de la deuda original. Ustedes hemos visto, en caso de los municipios, en caso de varias instituciones públicas, en que tu deuda, porque en algún momento de tu vida tuviste un servicio, vamos a poner telefonía, y te decían que tienes que dejar pagar la última factura y de esa última factura te quedó un rango de $1 o $2. Después de 15 o 20 años, te dicen que son $60, $70 a pagar. Hasta más, sí. Cuando, ojo, es ilegal eso. Vuelvo y te repito, lamentablemente hay que regular a estos jueces de coactiva de las instituciones públicas porque realmente cometen irregularidades y arbitrariedades por sus facultades. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Entonces, eso es lo que... ¿Quién sanciona a los jueces de coactiva en ese aspecto? Efectivamente nadie en este momento, porque simplemente ellos son jueces de coactiva de la misma institución. Son autoridades. Muy lamentable. Y se prestan para estos tipos de arbitrariedades. Y como les digo, Carlitos, haga una encuesta de cuántas personas hay perjudicadas en cada institución. Ya tenemos la encuesta, Francisco. Solo consumiendo más una cápsula en nuestras redes sociales, más de 1.000 personas. Es lamentable, Francisco, y preocupante. Me ha escrito gente de Santa Elena, de Salinas, de los diferentes cantones de la provincia de Guayana. Se lo juro, Francisco, gente de la tercera edad con cáncer, con hijos discapacitados, que quieren salir de esta problemática. No hay quien los auxilie, Francisco. No hay defensoría del pueblo, no hay gobierno que los auxilie. Ahorita recién un asambleísta que está proponiendo esta ley y aplaudimos esa buena labor y esperemos que funcione. Pero es lamentable, Francisco, con los juicios de coactiva. 350.000 casos de juicios de coactivas arbitrarios desde el año 2017 al 2021 y siguen subiendo. Esa es la problemática que vivimos. Efectivamente, sí. Y el monto de lo que te he comentado en las redes es, yo creo que llega en el 1% de la realidad de lo que se dedica a la gente. Y como tú dices, hay muchas personas que lamentablemente tienen un estatus que debería ser privilegiado, como ser tercera edad, con hijos con discapacidad. O sea,
Enfermedades catastróficas. Ese tipo de deudas es lo que yo digo. Porque el Estado, por medio de sus propias instituciones, ya no liquidan esas deudas? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el afán de que nosotros, como usuarios, tengamos que nosotros ir a resolver el problema que ya es de la institución? Vuelvo y le repito, cuando uno tiene la deuda, vamos a decir que tenemos la obligación moral de cubrirla. Pero yo hablo a las irregularidades y arbitrariedades de las instituciones con el cobro indebido. O sea, el Estado, hasta por mantener sus cuentas internas dentro de las instituciones claras, deberían saber hasta cuál es el dinero para poder direccionar el equipo adecuado de abogados. Sí, y por el tema de seguridad que vivimos, la base de datos que se dan de los efectivamente. Eso no se debe hacer, eso es preocupante. Obvio, y aparte, como les digo, de aquí a mañana lo llama una empresa o le entrega una carta a una empresa de cobro, cuando ni siquiera vaya. Lo peor es que he escuchado casos que los llaman o le escriben personas que ni siquiera son abogados, o sea, no tienen el más mínimo criterio jurídico, queriéndose asustar, amedrentando a la gente. Entonces, eso le digo, o sea, hasta eso existen vicios en el cobro. Pueden denunciar eso, pueden denunciar. Efectivamente, claro que deberían denunciarlo públicamente y deberían denunciar la defensa del pueblo, porque efectivamente, como te digo, yo no puedo decirte, Carlitos, que por una deuda que tú tengas civil te voy a meter preso. Claro. Yo no puedo decirte que por una deuda civil voy a hacer actos que no me permite la ley. Y lamentablemente, como te digo, esas empresas de cobro, de hecho, hace meses atrás salió en las noticias del Ecuador que habían en Quito capturado una empresa de cobro que hacía era amedrentar a la gente y extorsionar. Y estafar. Y extorsionar a la gente. Entonces, hoy por hoy no tenemos la seguridad de que si quien te llame es realmente la institución o son delincuentes disfrazados de una empresa de cobranza. Buenas noches, Francisco. Muy bien, estamos llegando a la parte final, son las 11 de la mañana con 8 minutos con nuestro abogado invitado esta mañana, Francisco García Chano, magíster, especialista en Derecho Penal y también lo que tiene que ver estos cobros de juicio de coactiva. Pancho, queremos agradecerte y también este programa siempre se ha caracterizado por abrir la puerta a la comunidad, por buscar soluciones, traer expertos en esta problemática para buscar soluciones a la gente. Por eso que lo trajimos al asambleísta Sergio Peña, asambleísta nacional, porque ha pedido que quieren todos los cobros de juicio de coactiva en cero. Como que dijo él, se les acabó la fiesta. Esperemos que también tú en la parte jurídica nos hayas ilustrado al pueblo ecuatoriano y a la ciudadanía con esta problemática de coactivas. Perfecto, les agradezco mucho y siempre te he felicitado, Carlitos, por el espacio que tú le das para que la gente se eduque y que también sepa hacer respetar sus derechos, porque realmente esta problemática va a seguir mientras la comunidad y la sociedad no sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Realmente es un atropello, es una violación directa a los derechos de cada persona, el cobro indebido, o que ya, vamos a decirlo de cierta manera, perfecto, si la ley te permite a ti, te da los pasos claros en los cuales tú debes seguir para establecer el cobro, y si tú ya perdiste la ejecutabilidad de un juicio, lo que debes hacer, como te digo, que es lo preocupante, el Estado sigue gastando en un departamento de cuerpo legal para cobrar una deuda que ya es cobrable. Hay una pregunta, ya para concluir. ¿Debe desaparecer la Corporación Nacional de Telecomunicaciones porque ha perdido credibilidad o reestructurarla inmediatamente y urgentemente? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que debería reestructurarla, debería... No desaparecer, pero reestructurarla, pero sí reestructurarla. Tiene una imagen que nadie quiere saber nada. Totalmente. Con los anteriores gobiernos, por supuesto. Efectivamente. Entonces, este gobierno, con mi criterio, está haciendo muy bien las cosas. Acuérdense que nosotros venimos de gobiernos pasados en los cuales han destruido el país. Ese es mi criterio muy personal. Y obvio, reestructurar algo que ha estado tantos años dañado no es fácil, tampoco es imposible, pero todo esto requiere voluntad. Y si mañana el gobierno decide intervenir, CNT o las instituciones del Estado que estén, tiene que hacerlo. Tendrá que hacerlo y te vas a dar cuenta que va a haber hasta un alivio ya en la sociedad. ¿Por qué? El tener un juicio coactivo, el tener una deuda que ya no es legalmente cobrable. ¿Qué es lo que te pasa, Carlitos? Te mantiene en una base de datos de deudor, te mantiene con un barranco menos de poder sacar una cuenta, de poder adquirir un préstamo, ya, o poder adquirir un bien. ¿Por qué? Porque muchas de esas deudas son muchos años atrás. La situación económica de la gente puede variar y puede cambiar. Entonces, eso hasta te limita a ti poder adquirir un préstamo, poder adquirir un préstamo en el día, en una casa, un préstamo. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y por deudas que en algunos casos son deudas fatales. Cobros indebidos, bloqueos de cuentas, le sacan su plata sin notificaciones. ¿Quién nos defiende? Dice Murillo. ¿Quién nos defiende, mi querido Francisco García? Dios salva al Ecuador, ¿no? Bueno, esperemos, estamos llegando a la parte final. Queremos agradecerle por esta ilustración hacia el pueblo ecuatoriano, porque créanme, Francisco, me ha escrito gente de Santa Elena, de todas las provincias de la tercera edad con enfermedades catastróficas, con hijos discapacitados. Más de 1000 y pico de comentarios pidiendo auxilio.
pidiendo auxilio. Esperemos que la asambleísta Peña, usted en la parte jurídica, ¿qué podemos hacer por todo ese pueblo? Estaremos atentos en esta noticia que se viene. También de lo que pasa con la asambleísta. Creo que es una buena, excelente propuesta para el pueblo ecuatoriano. Por lo menos para respirar un poquito aire vivo Sí, claro para el que pueblo sí. ecuatoriano. Claro que sí. Estamos llegando a la parte final, 11 de la mañana con 12 minutos. Queremos agradecerle por su sintonía. Nuestro invitado esta mañana, el abogado penalista Francisco García Chano. Recuerden siempre, si un Dios con nosotros, nadie en este mundo contra nosotros. Buena mañana. Gracias por su sintonía.